En un lugar del Caribe de cuyo nombre no quiero acordarme, me hallo yo, Guybrush Threepwood, un gran pirata. 20 años, poco más de 54 kilos, muchas jarras de grog y un gran espíritu aventurero. Mis desventuras me llevaron a conocer a mi amada Lane, aunque ya es mala suerte que un malvado pirata fantasma zombie también estuviese enamorado de ella. Antes de conquistarla tocó, eso sí, que me tomaran por un verdadero pirata, y no por un inspector de hacienda. Para lo que tuve que dominar el arte del insulto, de la espada y, ¿por qué no?, hacerme con una bonita camiseta. Al llegar a Monkey Island confirmé mis sospechas de que en el infierno hay setas. Hasta la Disney sacó una película basada en mis aventuras, o al menos eso dicen algunos. Pues sí, Guybrush, de hecho cualquiera que haya visto Piratas del Caribe y haya jugado algún juego de Monkey Island se habrá percatado de que el parecido es bastante más que razonable. Vayamos a ver los motivos. Para empezar a hablar de la relación de temática y universo, hay que aclarar antes que nada que Monkey Island se creó intencionadamente como una parodia del género de aventuras de piratas. Género que, para principios de los 90, cuando salió The Secret of Monkey Island, ya estaba más que reinterpretado, sobre todo en el mundo del cine clásico. Como ejemplo de estas películas, que giraban en torno al imaginario pirata y bucanero del siglo XVII y XVIII, podemos nombrar El temible burlón, El Capitán Blood e incluso la adaptación cinematográfica de La isla del tesoro de Stevenson. Hasta pudiendo llegar a citar la propia parodia cinematográfica que hizo Polanski sobre el género, igual que Monkey Island, pero dentro del mismo terreno del cine, bajo el título de Piratas. En cuanto a la inspiración a la hora de crear Monkey Island, el propio Ron Gilbert ha aclarado en más de una entrevista que básicamente tuvieron dos fuentes principales de inspiración. Por una parte tenemos la novela de aventuras de Tim Powers en Mareas Misteriosas y por otra tenemos la atracción de Piratas del Caribe que está en Disneyland. Así como el libro fue la principal inspiración para la historia y los personajes, y como también para incorporar elementos fantásticos como la brujería o el vudú, Gilbert aclara que la atracción sirvió de inspiración para el ambiente y los escenarios en general. De hecho, hay numerosas referencias y guiños a esto último, como es por ejemplo la famosa escena de la celda custodiada por un perro, o el hecho de que Guybrush encuentre durante el juego un ticket para el parque de atracciones de Disneyland. Y probablemente todo esto nos lleve a la saga de películas que está tan de moda en estos últimos años, Piratas del Caribe, de la que ya se han hecho 4 entregas y van para 5. De hecho, el propio Ron Gilbert, tras ver la segunda entrega de Piratas del Caribe 2, El cofre del hombre muerto, bromeó desde su blog diciendo: «¡Ey! Ya he visto esto antes. No, he jugado a esto antes. No, en realidad ya he diseñado esto antes. Esta es la película de Monkey Island». Y es que aquí ya entramos obviamente en el bucle de que si bien Piratas del Caribe como película reconoce como fuente de inspiración la atracción basada en el mismo nombre, públicamente no se ha reconocido ningún tipo de inspiración en Monkey Island. Como tanto la película Piratas del Caribe como el videojuego Monkey Island beben los dos de la misma fuente de inspiración que es la atracción, es normal que haya muchas coincidencias. Es decir, que si tenemos en cuenta el orden cronológico, Piratas del Caribe, la atracción, sirvió de inspiración para Monkey Island y este a su vez, posteriormente ha servido de inspiración a la propia película de Piratas del Caribe. Aún así, no podemos aislar el imaginario pirata y la inspiración a la hora de crear Monkey Island a la novela de Tim Powers o a la atracción de Disney, puesto que ambas creaciones a su vez es más que obvio que han bebido del imaginario creado por autores anteriores en sus obras literarias, como puedan ser el clásico de El pirata de Conrad, Sandokan de Salgari, Robinson Crusoe de Dafoe, la obra teatral de Peter Pan de Barrie o la más que evidente y famosa obra literaria sobre piratería, La isla del tesoro de Stevenson. De hecho, en la tercera parte de la saga se hace un homenaje a un momento de La isla del tesoro, cuando el capitán Fossey canta 15 hombres sobre un hombre. 15 hombres sobre un hombre. Antes de abrir la puerta del barco, está haciendo referencia a cuando en el libro el pirata Billy cantaba: 15 hombres sobre el cofre del muerto y un gran frasco de ron. El diablo y el ron se encargaron del resto y un gran frasco de ron. Otra gran referencia, esta vez a Robinson Crusoe y a la atracción de Disneyland bajo el mismo nombre, la encontramos en Monkey Island 2, y es la similitud que hay entre el árbol familiar, la atracción, inspirada en el libro, y el que aparece en el videojuego, donde casualmente además Guybrush ve a sus padres muertos. Entonces, ¿qué hace que Monkey Island se diferencie del resto de historias tradicionales de piratas? El factor clave es el apuntado anteriormente, la parodia. Monkey Island recoge todo el imaginario pirata del que hasta entonces se había hablado, escrito, representado. Lo convierte en una aventura gráfica y se ríe de ello. En realidad, y al ser un videojuego, permite que nosotros nos riamos de ello. Hay
ejemplos de esto durante todo el juego, y esta intención de burla y parodia está presente durante todas las entregas. Pero ilustremos algunos ejemplos, como el hecho de que el vendedor Stan, que es un personaje que aparece en todas las entregas, venda barcos en el puerto como si se tratara de un concesionario actual, donde además podemos ver una máquina expendedora de grog, la bebida por aquel entonces por excelencia de los piratas. O que por ejemplo Guybrush llegue cual náufrago a una isla desconocida como es la Isla Blood, en el tercer juego, y se encuentre con un poblado caníbal, que además ya nos presentaron en la primera entrega cuando Guybrush llega a Monkey Island, y además cuyos habitantes se cubren la cara con piezas enormes de fruta y que además son ahora vegetarianos que alimentan con frutas a un volcán intolerante a la lactosa. Lo de llegar naufragando a una isla y toparse con un poblado caníbal podría referenciar perfectamente a Robinson Crusoe, pero es más que evidente la ingeniosa parodia que se hace del tema. ¡Celosa caldera! Vale, chicos, tiradlo dentro. Vayamos con más gags dignos de mención en la saga que nos recuerdan que no estamos ante un videojuego cualquiera. Supongo que todos nos acordamos de ese momento mítico en la primera entrega del Insert Disc 22, cuando intentamos acceder al interior de un tronco. Guybrush nos dirá que es un túnel que conecta a un sistema de catacumbas, y a continuación nos seguirá pidiendo otros números y finalmente dirá: bueno, es mejor que me salte esta parte. Un brillante guiño y parodia a las compañías de videojuegos contemporáneas que al parecer pedían el cambio de disquete continuamente durante la partida, pero que LucasArts acabó retirando por recibir demasiadas llamadas de jugadores que al parecer no habían entendido la broma. Momento al que podemos volver, no sin un ataque de nostalgia, en la cripta de los Sopabuena de la tercera entrega. Creo que podría meterme por él. ¡Wow! Es un túnel que da a un profundo bosque oscuro. Me resulta familiar por alguna razón. Como si lo hubiera visto en un sueño. Y con el que además otros videojuegos le han hecho homenaje con la misma frase. Es el caso de Grim Fandango y Psychonauts. Wow, it's a tunnel that opens onto a system of catacombs. O por qué no recordar cuando Guybrush desentierra el que cree que será el increíble tesoro de Isla Melee, y que descubre que es una simple camiseta que pone: encontré el tesoro de la Isla Melee y todo lo que tengo es esta estúpida camiseta. También un genial guiño a nuestros contemporáneos regalos de souvenirs normalmente catalogados de mal gusto. O el otro gran epic moment de Monkey Island 2, cuando Guybrush se encuentra perdido en el bosque de Isla Dinky, se encuentra un teléfono que funciona pegado a un árbol y decide llamar a LucasArts para que le den la solución del juego. Continuemos ahora con el tema de grog, esa bebida por excelencia pirata durante toda la saga. ¿Recordáis sus ingredientes? Sí, nos los desvelan los tres jefes piratas en el bar Scum: queroseno, glicol propílico, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron, acetona, tinte rojo número 2, scum, grasa para ejes, ácido para baterías y o pepperoni. Receta que luego a posteriori utilizaron un grupo de jóvenes en Argentina en forma de broma dentro de un foro argentino, y que los del canal de noticias de C5N lo tomaron como real hablando en televisión de Grog XD. Obviamente sin darse cuenta de que XD era un emoticono de risa, y acusando a la juventud de excederse. ¿No? Y la inventiva que tienen los chicos para inventar estos tragos. Poco tiempo después, cuando salió a la venta Tales of Monkey Island en 2009, pudimos ver la respuesta sarcástica de los de LucasArts en una escena ya tan típica como la de la máquina expendedora de grog. Cuando Guybrush va a coger una lata, dice lo siguiente: This must be that new high-energy grog that all the kids are drinking these days. Sin embargo, no hay que dejar de lado en el tema de las influencias y objetos culturales a la hora de inspirarse en los propios creadores cómo funcionaba LucasArts. Y es que por aquel entonces cada programador tenía un proyecto, y el resto, que era un grupo entre los cuales obviamente se conocían todos, ya que era un grupo muy cerrado, le ayudaban. De ahí que también podamos hablar de inspiración entre obras contemporáneas, guiños y referencias entre ellas mismas. Los principales ejemplos, y quizás los más notados, serían las principales aventuras gráficas de LucasArts contemporáneas en Monkey Island, como podrían ser Sam & Max, The Day of the Tentacle o Indiana Jones. Vayamos a ilustrar con algunos ejemplos. En el poblado caníbal de Monkey Island 1 aparece la figura de Max tallada en piedra, del videojuego Sam & Max, que todavía estaba en fase de creación para cuando salieron las dos primeras entregas de Monkey Island. Y en Monkey Island 2, en la tienda de disfraces, podemos ver a la derecha, en primer plano, también a Sam. Vuelve a aparecer más veces en la tercera entrega, pero quizás la más obvia y fácil de ver es cuando jugamos con las luces del teatro de Puerto Pollo.
La mítica frase de Guybrush que va repitiendo frecuentemente de "vendo estas bonitas chaquetas de piel" está extraída del propio personaje de Indiana Jones en Indiana Jones and the Last Crusade. Vayamos con otra referencia a la primera saga. Al abrir la caja que brilla en el barco fantasma al recoger la raíz, comienza a sonar el tema original de Indiana Jones, muy brevemente. En La maldición de Monkey Island, cuando Guybrush se encuentra atrapado en la cripta y mira al cuervo de la cabaña de Mort, dice: "Esto es de lo que están hechos los sueños realmente aburridos". Como estáis viendo, esta referencia solo la encontramos en inglés, ya que en la traducción castellana se cargaron este guiño. En Indiana Jones y el destino de la Atlántida, cuando Indy está mirando una estatua de mirlo, dice: "Esto es de lo que están hechos los sueños". Indy está, de hecho, citando una famosa frase de la película El halcón maltés, en la que Humphrey Bogart dice exactamente lo mismo ante una preciosa estatua negra de halcón. El nombre del bar Scum obviamente no es coincidencia, proviene de las iniciales de Script Creation Utility for Maniac Mansion, el motor creado por Ron Gilbert y Eric Wilmunde utilizado para las aventuras gráficas de LucasArts. En la parte final de The Curse of Monkey Island, LeChuck le pregunta a Guybrush si conoce el nombre de Bobbin Threadbare. ¿Conoces el nombre de Bobbin Threadbare? Haciendo así referencia al personaje principal de Loom, otra aventura gráfica de LucasArts. En el primer Monkey Island, un pirata en el bar Scum tiene una chapa que dice "Pregúntame por Loom". De hecho, en la misma entrega, al final de los créditos, nos aparece el siguiente mensaje. Muy similar a lo último, en The Curse of Monkey Island, Guybrush encuentra un esqueleto que se parece muchísimo a Manny Calavera de Grim Fandango, otra aventura gráfica de LucasArts. Junto a él hay una chapa que dice "Pregúntame por Grim Fandango". Dice: "Pregúntame por Grim Fandango". Estoy harto de que la gente siempre me pregunte por Grim Fandango. Las referencias al Day of the Tentacle, de 1993, aparecen solo en la tercera entrega, ya que es posterior a la primera y a la segunda entrega de Monkey Island. Wally, nada más empezar, cita la más famosa frase del tentáculo púrpura cuando acaba de beber agua contaminada. Si salimos y entramos en la cripta de Stan muchas veces, veremos a Maggie Robbins de Dick siendo devorada por una araña. Y todo esto sin olvidarnos de la principal influencia del equipo de LucasArts, el propio George Lucas. George Lucas, que fue además quien eligió el personal, además de revisar los proyectos, que posteriormente crearían estas aventuras gráficas que ya han pasado a la historia como grandes dentro del mundo de los videojuegos y también forman parte ya de los clásicos. De ahí a que en todas o casi todas las aventuras gráficas de LucasArts aparezca más de una referencia a guiño o incluso una parodia a Star Wars. Quizá la escena más obvia es cuando al final de la segunda saga LeChuck le confiesa a Guybrush que es su hermano. Claro homenaje a la escena en la que Darth Vader le revela la verdad a Luke en El Imperio Contraataca. Pero no es ni mucho menos la única. El propio George Lucas hace su cameo en la primera saga escondiéndose debajo de un disfraz de troll que impide a Guybrush pasar el puente. Además repite constantemente la versión original la frase "nadie pasará", que hace referencia claramente a la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python. En la segunda saga, la hechicera Voodoo hace una clara referencia a Star Wars, Una Nueva Esperanza, cuando utiliza la famosa frase de Obi-Wan. Vemos por tanto que todo está interrelacionado, y de hecho la lista de guiños, parodias y referencias a otros elementos culturales durante toda la saga la podemos alargar mucho más. En Monkey Island 2, cuando Guybrush entra en el cuarto de Lane, esta le dice: "De todas las fiestas en todas las casas de todas las islas del Caribe, tuvo que venir a parar a la mía". Frase que hace homenaje a otra mítica frase de Humphrey Bogart en Casablanca. Todos los cafés y locales del mundo aparecen en el mío. Referencia al Padrino. Cuando estamos en la isla Scap, nos reencontramos con los 3 piratas de baja moral que conocimos en la primera entrega. Cuando hablamos con ellos, nos explican que abandonaron la isla Fat porque el gobernador les hizo una oferta que no pudieron rechazar. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. ¿Verdad, Padrino? El guiño a West Side Story es quizás de los más escondidos. Cuando entramos en la cabaña del borracho de Isla Fat, si tras reemplazar el espejo le damos a mirar, Guybrush empezará a cantar el estribillo de I Feel Pretty, canción que canta el personaje al que interpreta Natalie Wood en la película. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay and I pity. Y Ron Gilbert tampoco se olvida de Terminator cuando el guarda saca a Guybrush de la mansión del gobernador de la Isla Fat. Volveré. James Bond también está presente en varios momentos de la saga, como cuando Guybrush se presenta en más de una ocasión como Threepwood, Guybrush Threepwood. Pero seguramente el guiño mayor reside en el personaje de Largo la Grande, la mano derecha de LeChuck en la segunda parte.
Por si algunos todavía no han caído, el villano en Thunderbolt se llama también Largo, aunque de nombre Emilio. Los guiños a Indiana Jones no son solo por los videojuegos, sino que también los hay hacia las películas. Probablemente el mejor sea el de las serpientes, cuando Guybrush llega a una caja llena de ellas a la fortaleza de LeChuck. ¿Y sabéis de dónde sale el genial duelo de banjos de la tercera entrega? Pues está inspirada en esta escena de la película Deliverance. Y no solo películas, también hay un genial guiño a Twin Peaks en la tercera entrega, pero que solo podemos apreciar si jugamos en la versión original, ya que en la traducción se cargaron, como podéis ver, la referencia a Bob, el ente maligno de esta gran serie, justo cuando comenzamos a hablar con Murray por primera vez tras haberle dejado sin cuerpo. Otra gran referencia que hacen en Monkey Island al mundo cinematográfico lo podemos encontrar al final de la tercera entrega, cuando Guybrush le pregunta a LeChuck sobre el secreto de Monkey Island. Tenemos 5 posibles respuestas. Las 5 corresponden a 5 películas. Rosebud hace referencia a Ciudadano Kane de Orson Welles. La respuesta sobre la novia hace referencia a Juego de Lágrimas. La respuesta sobre el perro hace referencia a la película Odd Yeller. La cuarta hace referencia a la película Cuando el destino nos alcance. Y la última hace referencia a Chinatown de Polanski. Y todo esto sin olvidarnos de la principal influencia que ha ejercido Monkey Island posteriormente en todos los videojuegos que se han hecho, y no solamente dentro de LucasArts. Para que veáis a modo ejemplo vamos a ilustrar algunas curiosidades. En el Día del Tentáculo hay numerosas referencias a Monkey Island, entre las que se encuentra la mítica frase de "mira detrás de ti un mono de 3 cabezas" que le dicen Bernard, Hoggy y Laverne a los tentáculos al final del juego. Tenemos también un póster del pollo de goma. Tenemos también la opción de que Bernard responda a Edna "mi nombre es Streetfood", o la interesante conversación que podemos tener con la momia de la entrada. En Indiana Jones y la máquina infernal, otro videojuego LucasArts de 1999, si utilizamos el código Make Me a Pirate, nuestro personaje Indy se transforma en Guybrush. Y no solo eso, sino que en una escena del Atlantis, Indy puede morir ahogado debido a que no puede aguantar la respiración tanto como Guybrush Threepwood. En el videojuego de Star Wars Force Unleashed 2 sale claramente una estatua de Guybrush Threepwood, no deja de ser un producto de LucasArts y por tanto no debería extrañarnos. Y no solo eso, sino que además tenemos la opción de desbloquear a Guybrush Threadkiller. En el videojuego de Darkseid, una aventura gráfica de terror de 1992, el nombre de Guybrush Threepwood aparece grabado en una lápida del cementerio. En Kenka Bancho Badass Rumble, un videojuego de lucha para PSP, las peleas empiezan insultando al contrincante de una manera muy parecida a Monkey Island. Uno de los insultos que podemos utilizar es "mira, un mono de 3 cabezas". En la saga de videojuegos de Quest for Glory encontramos en casi todas las entregas algún guiño a Monkey Island. Por citar alguno, en la quinta parte, si el héroe se ahoga, aparece el siguiente mensaje: "Esta es la lección que has aprendido, no eres Guybrush Threepwood. Cuando estés rodeado de agua, ve a la costa antes de ahogarte". Y acabando con los cómics, en Scott Pilgrim tampoco se olvidan de Monkey Island. Conclusión de todo esto: nunca paguéis más de 20 pavos por un videojuego.